La vida del granjero, cultivando sueños y cosechando esperanzas. En un rincón olvidado de la meseta, donde el viento parecía susurrar secretos antiguos a los pocos que se atrevían a escuchar, se encontraba la granja de Tomás. Un hombre de mirada firme y manos callosas. Su vida había sido una montaña de éxitos en el mundo de los negocios, y sin embargo se sentía como un náufrago en una isla desierta. Los años de esfuerzo y dedicación habían construido un imperio de tierras fértiles y cultivos esplendorosos, pero también una cadena que lo mantenía cautivo en su soledad. Sus días transcurrían en una rutina gris, con el sonido del tractor como única música de fondo. La melancolía se escondía en cada rincón de su hogar, donde los ecos de risas ausentes reverberaban en las paredes. Tomás, con su carácter rígido y su orgullo casi palpable, nunca había permitido que nadie se acercara al corazón que pululaba tras su fachada de hombre de acero. Pero un cambio inesperado estaba a punto de llegar. Decidió contratar a una empleada para ayudarlo con el campo. Cuando Clara apareció, era como si un rayo de luz penetrara en su oscura existencia. Alta, con cabello castaño ondeando al viento, y una mirada que decía que había visto más de lo que cualquier persona debería. Ella era un torrente de energía que desafiaba cada creencia que Tomás había tenido sobre la vida y el amor. Clara había huido de un pasado marcado por abusos, llevando consigo las cicatrices, que nunca se irían. Sin embargo, su valentía la impulsaba a seguir adelante. Cada día, mientras trabajaban en los campos, Tomás se encontraba cautivado por su independencia. Ella no solo movía los brazos con destreza al sembrar, también movía algo más profundo en él, algo que lo obligaba a cuestionar su rigidez y a abrirse a la posibilidad de sentir. Pero la calma es a menudo un precursor de la tormenta. Un día, al amanecer, un estruendo sacudió la paz de la granja. La figura amenazante de Raúl, el expareja de Clara, apareció ante ellos, como un eco del pasado que no quería dejar en paz. Con una sonrisa torcida, empezó a hablar de secretos que, si se revelaban, podrían devastar la vida que Tomás había construido con tanto esfuerzo. El terror se enroscaba en el estómago de Clara, mientras que Tomás sintió cómo la opresión lo envolvía como una niebla densa. Las amenazas volaban por el aire como flechas. Tomás temía perder no solo su propiedad, sino la conexión que había comenzado a construir con Clara. La lucha interna se dibujaba en sus rostros. El miedo al compromiso y la sombra del pasado bailaban en sus miradas. Mientras la tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar. Una noche, sentados junto al fuego, la conversación se tornó seria. ¿Podrían dejar atrás sus miedos y construir un futuro juntos? La pregunta quedó flotando en el aire, como un globo que se niega a caer. La oscuridad los envolvía mientras compartían historias, pero el conflicto afuera amenazaba con romper la tenue calma que habían logrado. Mientras la tormenta arreciaba, una chispa de esperanza se encendió en sus corazones. Pero, ¿serían Tomás y Clara capaces de arriesgarlo todo para forjar un nuevo camino? La respuesta quedaba suspendida, como un enigma que debía desvelarse. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La conversación se tornó densa. Tomás y Clara se miraban a los ojos, buscando respuestas en sus almas, cuando una sombra oscura se proyectó abruptamente sobre la luz del fuego. Raúl había vuelto. Esta vez no estaba solo. A su lado,
Dos hombres de aspecto amenazante, con sonrisas burlonas que hacían eco de la malevolencia en sus miradas. Disfrutando de la tregua, dijo Raúl, dejando caer esas palabras como bombas. Tomás sintió como el aire se volvía espeso, el corazón se le aceleró. Clara se encogió, lo supo de inmediato. El pasado había decidido presentarse de la forma más brutal. Raúl avanzó, su sombra oscureciendo el fuego. Tienes algo que me pertenece, Clara, y hoy tengo un mensaje para ti. La voz de Raúl resonaba con un eco que se transformaba en un grito interno de terror para Clara. Tomás se levantó abruptamente, la adrenalina surgiendo como una ola. «No te acerques a ella», gritó, sintiendo el nudo en su garganta. Pero la risa de Raúl era como ácido, corrosivo. «¿De veras piensas que puedes protegerla?», se burló, acercándose más a Clara, quien lo miraba con ojos llenos de miedo. De repente, un estruendo, un disparo. El sonido estalló en la noche, reverberando como un trueno. Tomás sintió cómo el mundo se detuvo por un instante. Clara gritó, su voz desgarradora rompió el silencio. Un instante, que duró una eternidad. Raúl cayó al suelo, un charco de rojo expandiéndose por la tierra polvorienta. Los hombres a su lado miraron a Tomás con terror. «¡Corre!», gritó uno, y antes de que pudiera conectarlo todo, comenzaron a huir, dejando a Raúl tirado. «Clara, ¿estás bien?». Tomás se acercó. Sus manos temblorosas buscaban tocarla, reconfortarla, pero algo en su mirada lo detuvo. Él la conocía, conocía ese brillo en sus ojos. No era solo miedo, era algo más, algo oscuro. ¿Qué sucedió?», preguntó él, la voz quebrada. Clara dudó, pero luego, con una voz que apenas podía sostener, dijo: «Yo no fui quien disparó. No sé quién lo hizo». Las palabras flotaron en el aire. Un frío repentino recorrió la espalda de Tomás. «¿Quieres decir?». De pronto, Clara se puso de pie, más alta, involuntariamente empoderada en medio del caos. «Tomás, yo tenía una vida antes de esta granja. Raúl no es solo una expareja, es parte de un mundo que creí haber dejado atrás. Hay cosas que aún no te he contado». El corazón de Tomás latía desbocado. Todo lo que había creído saber sobre ella se desvanecía como un espejismo. Clara dio un paso hacia atrás. «Él no solo vino a amenazarme, vino porque hay secretos involucrados que podrían destrozarnos a los dos». La revelación se sentó en la atmósfera, pesada como una piedra. Un aire de incertidumbre llenaba la habitación. Tomás la miró fijamente, sintiendo cómo su mundo, que había comenzado a recobrar esperanza, desmoronaba otra vez. Todo lo que había querido proteger se tambaleaba en el borde del abismo. «¿Qué secretos?», preguntó, y el miedo se filtró en su voz. Clara bajó la mirada, una lágrima rodando por su mejilla. «No sé si puedo decirlo, pero Tomás, no soy quien crees que soy». La noche se cerró a su alrededor, avanzando como un depredador, desdibujando la línea entre el pasado y el futuro. La pregunta flotó en el aire. ¿Podrían ambos sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Las sombras se cernían sobre ellos, un nuevo secreto a punto de cambiar sus vidas para siempre. La noche se cerró a su alrededor, avanzando como un depredador, desdibujando la línea entre el pasado y el futuro. Tomás sintió que el aire se tornaba pesado, como si la gravedad del secreto de Clara lo aplastara. «¿Qué secretos, Clara?», repitió, casi atormentada. Ella bajó la mirada, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas, y antes de que pudiera contestar, un ruido sordo resonó en la distancia, como un eco ominoso que hacía retumbar la tierra. Un destello iluminó la noche. Tomás parpadeó, y en un abrir y cerrar de ojos, la tranquilidad fue reemplazada por un caos abrumador. Una limusina negra, preluciente bajo la tenue luz de la luna, se detuvo bruscamente frente a la granja. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres con trajes oscuros salió con movimientos rápidos y precisos.
de miradas frías como el acero. «No puede ser», murmuró Clara, pálida, como un fantasma. Tomás, paralizado, sintió un hilo de frío recorrer su espalda. Los hombres parecían sacados de una película, aterradores y pulcros, como sombras de un mundo que él jamás había imaginado. Clara, uno de ellos, el más alto, gritó. Su voz era clara y autoritaria, reverberando entre los árboles. «Sal de ahí ahora, sabemos que estás aquí». La mención de su nombre hizo que el corazón de Tomás se detuviera. ¿Quiénes eran? ¿Por qué la buscaban? «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó Tomás con un nudo en la garganta. Ella lo miró con un terror innegable. «No hay tiempo, tienen que irse», dijo, con pánico en la voz. «Tienes que esconderte». Pero él se quedó ahí, atrapado entre la confusión y la necesidad de protegerla. Los hombres avanzaron, sus pasos pesados resonando en el silencio de la noche. «Clara, sabemos lo que hiciste. Es hora de que vengas con nosotros», insistió el alto, acercándose aún más. Ella retrocedió, asustada, su rostro reflejando el horror de un pasado que parecía cobrar vida. «Yo no volveré», dijo Clara, sus palabras llenas de desafío. Pero su temblor evidente delató su inseguridad. «¿Y tú crees que tienes una opción?», respondió el hombre, la sonrisa torcida en su rostro. «Ya es demasiado tarde. No estamos aquí para jurar a las escondidas». Tomás, viendo que las cosas se tornaban peligrosas, avanzó con decisión. «Déjala en paz». Su voz era fuerte, aunque dentro de él el miedo se cernía como una sombra. Pero en ese momento, un disparo sonó, rompiendo el aire. La bala atravesó la noche y se alojó en el brazo de uno de los hombres, quien cayó al suelo, gritando mientras el pánico se desataba. Clara dio un salto, asustada. «No», exclamó, y Tomás sintió que el mundo daba vueltas. El grito hizo eco en su mente y el caos se desató. Los hombres comenzaron a disparar de vuelta, mientras él arrastraba a Clara hacia la casa. «Vamos, Clara, corre», gritaron mientras las balas silbaban a su alrededor. El pánico estalló como un volcán. Tomás la tomó de la mano y corrieron hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudieran alcanzar la seguridad del interior, el hombre que había caído se puso de pie, como si nada le hubiera ocurrido, y sus ojos ardían con un fuego incontrolable. «Pero no entienden, ¿verdad? Clara ha estado jugando un juego mucho más peligroso de lo que creen», dijo, con una voz que ahora sonaba como un eco familiar. «Ella es la que realmente no es quien dice ser». Las palabras, como un veneno, hicieron eco en el alma de Tomás. La revelación le atravesó como un rayo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Raúl, siempre al acecho, había entrado en la escena sin que nadie lo viera venir. «Ella es parte de esto, todo esto. Clara no es solo una víctima, es parte del problema», continuó el hombre, sonriendo como un depredador que olfatea la duda. El sudor frío comenzó a rodar por la frente de Tomás. La vida que había construido, la esperanza que había comenzado a sentir, ¿se estaba desmoronando por una traición inesperada? «Clara, explícalo», pidió, pero su voz se perdió en el caos. Ella lo miró con ojos llenos de desespero y confusión, y Tomás sintió que toda su existencia se tambaleaba al borde del colapso. ¿Quería salvarla o salvarse a sí mismo? La culpa lo invadía. Las sombras se alzaban, queriendo tragarse no solo el pasado, sino el futuro que creía haber encontrado. El momento se hizo eterno. El corazón de Tomás latía desbocado. ¿Cómo podía confiar en ella ahora? ¿Y si era parte de algo mucho más oscuro? Mientras la noche se llenaba de gritos y ecos de balas, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría él seguir amando a alguien que tal vez había sido parte de su propia ruina? Las luces de la limusina apenas iluminaban la escena, y las sombras que los rodeaban ya no eran sus enemigos más temidos, sino la verdad misma. La tensión se había apoderado del aire. Tomás sentía que el corazón le latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos, mientras la confusión se apoderaba de su mente. Clara, con lágrimas en los ojos,
parecía a la vez una víctima y una conspiradora. Pero ahora no había tiempo para dilemas. La limusina negra con su resplandor ominoso era un recordatorio de que el pasado no se había cerrado del todo. «Clara», gritó Tomás, su voz entrecortada por el miedo. Ella lo miró, el terror en su mirada. La noche se llenaba de eco y ruido. Sus almas estaban entrelazadas en la confusión más profunda. Justo cuando él pensaba en actuar, un grito desgarrador rasgó la oscuridad. «No, no, no». La voz de Clara se elevó en un tono agudo, mientras un destello iluminó la escena. Un segundo después, una figura emergió de la limusina. Un hombre de rostro familiar, pero su sonrisa era todo menos amistosa. Era Raúl, pero no el mismo de la tarde. Había algo diferente en él, algo oscuro. «¿Sorpresa?», dijo Raúl con una risa fría, que vibraba en la noche como un eco maligno. «Todo este tiempo ha sido un juego, mi juego». La revelación se deslizó como un veneno entre ellos. Tomás no sabía qué pensar. ¿Qué quería decir con eso? «Ya sabes, Tomás», continuó Raúl. «Nunca me dejé engañar por su fachada de chica inocente. Clara es más peligrosa de lo que imaginas». Clara retrocedió. Su expresión se tornó de desconfianza a pura desesperación. Las sombras jugueteaban a su alrededor, como si el mundo entero estuviera en contra de ella. Ella es parte de algo mucho más grande. Algo que no tienes idea. La verdad es que Clara es... Su voz se detuvo como si disfrutara el suspenso. Tomás sintió que la presión aumentaba como una marea. «¿Qué estás diciendo, maldito?». Su voz temblaba. Clara, sintiéndose atrapada, dio un paso adelante. «Basta, Raúl. No es así. No me digas lo que soy». «Pero sí lo es», replicó él, acercándose aún más, como un depredador que acecha a su presa. «Clara ha estado trabajando para mí, pero ha jugado un papel muy bien. La chica sumisa que todo el mundo ama, la salvadora. Eres más que eso, Clara. Eres un peón en un juego enorme». Un silencio interrumpido solo por el crujir de las hojas. La confusión se convirtió en horror. «Pero deberías saber. Siempre hay otro lado de la historia», dijo Raúl, ahora más cercano a Tomás. «Clara, tú eres mi mejor agente. Y lo que más me disgusta es que tu traición significará el fin para ti». «No, eso no es verdad», Clara gritó. Su voz se quebró, y el dolor desbordó. «Aléjate de mí». Con un movimiento abrupto, Raúl sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Un zumbido comenzó a llenar el aire, un sonido grave que empujó a Tomás hacia el caos. Acto seguido, un estallido resonó. 4 hombres salieron de la limusina, armados y listos. «La conexión se ha perdido», gritó uno. «Debemos volver con los planes ahora». Todo se volvió un torbellino de movimientos, y en un instante se formó una línea de fuego entre ellos. Tomás sintió que el tiempo se ralentizaba. «¡Corre, Clara!», gritó, sintiendo el impulso de protegerla. Pero cada movimiento dentro de esa locura parecía llevarla hacia el abismo. En ese caos, algo más impactante estaba a punto de suceder. De repente, un disparo resonó. No se sabía de dónde provenía. Un trueno. La humanidad se congeló. Un hombre caía, pero no era uno de los enemigos. Era Clara, quien se desplomó en el suelo, el rostro pálido de horror. «Clara». El desgarrador grito de Tomás llenó la noche. El mundo se desmoronó. Mientras él corría hacia ella, se dio cuenta de que, en ese mismo instante, había una verdad aún más sombría. Clara no solo había estado involucrada, sino que había escondido su verdadera lealtad todo este tiempo. Yo solo quería protegerte», murmuró Clara, sus palabras saliendo entre un hilo de sangre, mientras la vida se deslizaba de su cuerpo. Tomás sintió que el aire se le escapaba. Era posible que Clara, la mujer que había despertado en él la esperanza,
¿Ahora fuera uno de los peones? En una guerra que ni siquiera conocía. Las sombras que antes parecían ser solo enemigos se mezclaron con la devastadora realidad de su traición. Clara, ¿por qué?, preguntó, mientras el llanto se mezclaba con los ecos de la balacera. Fue en ese momento que el mundo comenzó a desdibujarse, y la única pregunta que resonó en su cabeza fue: ¿era todo una mentira? Los fuertes ecos de la noche se perdieron entre el lamento del caos, dejando a Tomás estancado en su abrumadora confusión, su corazón y su vida atados a un nuevo secreto que nunca pensó que tendría que enfrentar. ¿Podría alguna vez encontrar la verdad detrás de la farsa? La respuesta quedó suspendida en el aire, confundiéndolo todo aún más. Tomás cayó de rodillas, la desesperación inundando su pecho mientras observaba a Clara desplomarse en el suelo, su rostro pálido, su vida deslizándose entre sus propias manos. Solo le llegaba el eco de su grito, el profundo sufrimiento que resonaba en el aire como un eco doloroso. Clara. Su voz se quebró, y el mundo a su alrededor parecía arrugarse, como un papel de jade caer al suelo. Gritó su nombre, como si pudiera llamar a la vida de vuelta, como si esas palabras pudieran deshacer el caos. Las balas resonaban, el eco de impactos retumbaba, pero Tomás solo tenía ojos para Clara, quien luchaba por mantenerse consciente. No, no, por favor, murmuró Clara, sus labios temblando, su respiración entrecortada. Tomás, yo. Un instante eterno y todo se detuvo. Los hombres, armados, quedaron paralizados. El tiempo parecía haberse congelado en ese momento oscuro. Tomás sintió que la realidad se desvanecía mientras él y Clara compartían una mirada llena de miedo y amor. Pero esa visión fue rápidamente interrumpida. Raúl, su sombra amenazante, se acercó, sonriendo con una malicia que helaba la sangre. ¿Es esto lo que esperabas, Tomás? ¿Una vida de cuentos de hadas? Clara nunca fue lo que parecía. La voz de Raúl cortaba como un cuchillo. El dolor físico de Clara aún fresco en la mente de Tomás. Nunca supiste en qué te metías. Cállate, rugió Tomás, dando un paso adelante, la rabia llenando cada centímetro de su ser. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro disparo resonó. Un destello de luz, un eco tremendo. Esta vez el tiro no fue dirigido a él, ni a Clara. Un hombre más fue alcanzado, esta vez uno de los que habían llegado en la limusina. Cayó al suelo, la confusión reinando en la noche. Pero eso no fue lo peor. De repente un susurro atravesó la multitud. Una figura conocida salió de las sombras. Era Elena, la hermana de Clara. A medida que emergía, el semblante de todos se transformó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Clara?, gritó, desatando un torbellino de emociones. Los hombres de Raúl se agruparon, atónitos, mientras la atmósfera se llenaba de tensión. Elena, no todo es lo que parece, intentó Clara, pero la desesperación la dominaba. No te acerques a ella, gritó Tomás, sintiendo cómo el horror empezaba a abrumarlo. Las líneas entre amigos y enemigos empezaban a desdibujarse, pero Elena continuó avanzando, su rostro un retrato de dolor. Fue entonces cuando el giro transformador golpeó como una ola. Clara, eres una traidora. Has estado trabajando para ellos todo este tiempo, gritó Elena, sus palabras como un balde de agua fría sobre el fuego de la esperanza de Tomás. Te han usado, siempre fuiste un peón en su juego, eres parte del plan. Todo en la mente de Tomás se fragmentó. En un instante, la mujer que había comenzado a amar se convirtió en un enigma. Las piezas del rompecabezas que había estado tratando de armar se desmoronaron en sus manos. No puede ser, murmuró, tambaleándose ante esa revelación.
Las sombras en la noche parecían alargarse, como si el universo quisiera tragar la verdad. No era mi intención, Tomás. No era así, dijo Clara, su voz quebrada, invadida por el terror. Pero en sus ojos había algo de culpa. Una luz que antes había sido esperanza, ahora se convertía en tormento. Raúl sonrió, deleitándose en el caos que había desatado. ¿Ves, Tomás? La traición nunca se aleja demasiado. La verdad siempre encuentra la luz. Ahora sus palabras sonaban como una risa macabra en el silencio. La atmósfera se volvió densa, el aire pesado. Los murmullos comenzaron a surgir entre los hombres armados, confusos, como si la traición de Clara fuera un virus que comenzaba a infectar a todos. ¿Es cierto, Clara?, preguntó uno de ellos, su voz temblando de incredulidad. Finalmente, las palabras de Clara parecieron romper el silencio. No, no era. Comenzó a llorar, pero todo se fue en un grito ahogado mientras se desmoronaba. Lo hice para protegerte yo, pero el daño ya estaba hecho. Tomás sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Clara, su amor, su traición, todo se mezclaba en un torbellino oscuro. ¿Serás capaz de perdonar lo imperdonable?, resonó en su mente, e incluso mientras el caos comenzaba a raón de ellos, la pregunta quedó suspensa en el aire, prometiendo un regreso al horror a cada instante. Tomás cayó de rodillas, la desesperación inundando su pecho mientras observaba a Clara desplomarse en el suelo, su rostro pálido, su vida deslizándose entre sus propias manos. Solo le llegaba el eco de su grito, el profundo sufrimiento que resonaba en el aire como un eco doloroso. Clara. Su voz se quebró, y el mundo a su alrededor parecía arrugarse, como un papel dejado caer al suelo. Gritó su nombre, como si pudiera llamar a la vida de vuelta, como si esas palabras pudieran deshacer el caos. Las balas resonaban, el eco de impactos retumbaba, pero Tomás solo tenía ojos para Clara, quien luchaba por mantenerse consciente. «No, no, por favor», murmuró Clara, sus labios temblando, su respiración entrecortada. «Tomás, yo». Un instante eterno, y todo se detuvo. Los hombres armados quedaron paralizados. El tiempo parecía haberse congelado en ese momento oscuro. Tomás sintió que la realidad se desvanecía mientras él y Clara compartían una mirada llena de miedo y amor, pero esa visión fue rápidamente interrumpida. Raúl, su sombra amenazante, se acercó, sonriendo con una malicia que helaba la sangre. ¿Es esto lo que esperabas, Tomás? ¿Una vida de cuentos de hadas? Clara nunca fue lo que parecía. La voz de Raúl cortaba como un cuchillo, el dolor físico de Clara aún fresco en la mente de Tomás. Nunca supiste en qué te metías. «Cállate», rugió Tomás, dando un paso adelante, la rabia llenando cada centímetro de su ser. Pero, antes de que pudiera reaccionar, otro disparo resonó. Un destello de luz, un eco tremendo. Esta vez, el tiro no fue dirigido a él, ni a Clara. Un hombre más fue alcanzado, esta vez uno de los que habían llegado en la limusina. Rodando por el suelo, el hombre dejó caer un objeto al suelo, un pequeño pendrive. En ese instante, su dolor fue eclipsado por el brillo del dispositivo que reposaba a unos pasos de Tomás. Instantáneamente, su curiosidad fue más fuerte que el miedo. Algo en su interior le decía que aquel pequeño objeto era la clave. Sin pensarlo, se agachó, lo recogió y lo deslizó en su bolsillo. «¡Tomás!», gritó Clara, su voz llena de terror. Pero el mundo se había vuelto un caos de gritos y disparos, y él no podía apartar la vista. Raúl explotó de furia al verlo. «No, no te atrevas». Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y pánico. El hombre que había caído trató de levantarse, pero su rostro se contorsionaba de dolor extremo.
Tomás sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué es este secreto que tanto protegen?», preguntó Clara, tratando de contener el temblor en su voz. Pero las palabras salieron entrecortadas. Nadie quiso responder. El aire se volvió espeso con la inminente tensión. El rostro de Raúl se tornó pálido, como si hubiera visto un fantasma. «No tienes idea de lo que has hecho», susurró, una amenaza oculta detrás de su voz. La atmósfera se cortó, pesando sobre ellos. De repente, un ruido de coches aproximándose llenó el aire. Un zumbido de motores. Luces brillantes se acercaban. «¿Quién viene?», murmuró uno de los hombres, inquieto. El miedo se adueñaba de sus rostros. «Son ellos, tienes que irte, Clara», gritó Tomás, mientras una figura poderosa emergía de la oscuridad. Era Elena, la hermana de Clara, que había estado a la sombra de la confrontación, observando y esperando el momento oportuno para actuar. «Es hora de que todos sepamos la verdad», exclamó, su voz resonando como un trueno. Las palabras de Elena sacudieron a todos. Clara es parte de algo más grande. Nadie estaba a salvo aquí». Tomás quedó paralizado. La marea de incredulidad lo envolvía. El rostro de Clara se tornó un lienzo de confusión. «No, no es cierto. Yo solo quería protegerte a ti y a ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la verdad se desmoronaba a su alrededor. Raúl sonrió, satisfecho, viendo cómo el caos servía a sus propósitos. «Ven, pocas son las cosas que pueden ocultarse en este juego. Nunca informaste del verdadero plan. Y ahora Clara y tú, Tomás, tienen que decidir: luchar o escapar». Y justo en el marco del destino, una explosión sacudió el suelo, lanzando a todos por los aires. Sin previo aviso, la línea que dividía traidores de aliados desapareció en humo y escombros. Tomás, aturdido, se encontró atrapado entre las sombras de la traición y la vida que había intentado construir. Cuando el polvo se asentó, miró a su alrededor. Todo había cambiado en un segundo. La única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué lazos se habían roto y cuáles se habían creado en esta vorágine? Una figura familiar se alzó entre el polvo, sonriendo de manera alarmante. Era alguien que nunca esperó ver. «Sorpresa, cariño», dijo la figura, y Tomás se sintió helado. Era posible que todo lo que sabía estuviera a punto de regresar de una manera aún más devastadora. Tomás quedó paralizado, el eco de la explosión retumbando en su pecho, mientras el polvo se asentaba a su alrededor. Clara, caída en el suelo, luchaba por mantenerse consciente. Elena, con su aire desafiante, emergió de las sombras. Pero había otra sombra acechando. La figura familiar que había hablado. «Sorpresa, cariño», dijo una voz suave y cínica. Tomás dio un paso atrás, el corazón en un puño. La figura resultó ser Laura, su mejor amiga de la infancia, a quien no había visto en años. Su cabello, una vez brillante como el sol, ahora caía desordenado sobre su rostro. Pero lo que más lo inquietó fue la mirada que llevaba, una mezcla de tristeza y astucia. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Y cómo había llegado a este fatídico encuentro? «¿Qué haces aquí, Laura?», preguntó Tomás, incapaz de ocultar el asombro y la confusión en su voz. La atmósfera se volvió espesa, y en ese instante todo pareció detenerse. Raúl, que aún estaba recuperándose de la sorpresa, sonrió con una malicia en sus labios. «Vamos, ¿no es obvio? Todo es parte del juego». «¿De qué juego hablas?», interrumpió Elena, su voz cargada de un resentimiento que hacía eco en el caos. Sin perder la compostura, Laura avanzó un paso, su mirada fija en Tomás. «Advertí que esto no era lo que parecía, Tomás. Nunca lo fue». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Laura resonaban. Había un secreto oculto detrás de su llegada. «Siempre estuve aquí, en las sombras, y ahora Clara ha sido arrastrada a esto». «¿A esto?», preguntó Tomás,
su voz elevándose con desesperación. ¿A qué te refieres? Laura sacó un dispositivo extraño de su bolsillo, un pequeño rectángulo resplandeciente que parecía vibrar con una energía oscura. Esto es la razón de todo. Clara no solo estaba intentando protegerse, estaba tratando de impedir que esta información cayera en las manos equivocadas. Una ola de incredulidad lo invadió. ¿Qué es ese dispositivo? ¿Qué contiene? Exigió saber Tomás. Laura giró el objeto, mostrando su brillo. Datos que pueden cambiarlo todo. Información sobre alianzas, operaciones. Clara se involucró para salvarnos a todos, pero nunca te lo dijo, porque no quería ponerte en peligro. Clara intentó hablar. Su voz apenas un susurro. Tomás, yo tenía que mantenerte a salvo. El mundo no es blanco y negro, dijo, con una voz entrecortada, mientras su mirada se confundía con la de Laura. Raúl estalló en risa. ¿Protegerlo a él? Por favor, no hay nada safety en tus manos, Clara. Aprendiste a jugar, claro, pero ahora el precio es alto. Con un movimiento rápido, tomó el dispositivo de Laura. ¿Qué tal si lo eliminamos de la ecuación? Sin pensarlo dos veces, Tomás lanzó su cuerpo hacia Raúl. No, suéltalo, gritó, el terror llenando su pecho, como una marea creciente. Pero antes de que pudiera llegar, un disparo resonó. Todo se paralizó. Clara cayó al suelo, el rostro pálido, y el brillo en sus ojos comenzó a desvanecerse. El caos estalló de nuevo. Laura se interpuso, tratando de alcanzar a Clara, mientras Raúl retrocedía, sorprendido. ¿Qué has hecho? Pero en medio del griterío, algo aún más impactante ocurrió. Un grupo de hombres apareció a la vuelta de la granja, pero no eran amigos, eran agentes, con insignias brillantes que reflejaban la luz lunar. ¡Manos arriba! ¡Quedan arrestados!, gritaron al unísono. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba realmente en control? Miró a Clara, tendida en el suelo, y a Laura, que ahora empujaba a los agentes, gritando con desesperación. «¡No! ¡No la toquen!». «Todo se está saliendo de control», pensó Tomás, mientras la confusión reinaba. Entonces, en el instante más inesperado, mientras la atención se centraba en el alboroto, el dispositivo en el suelo comenzó a parpadear amenazadoramente, como si tuviera vida propia. Una voz resonó, activando protocolo de emergencia, destino confirmado. Todos los agentes deben estar preparados para el choque. La revelación lo golpeó como un martillo. ¿Qué había sido Clara realmente? ¿Era una traidora o una heroína en un juego que aún no comprendía? El pulso de Tomás se aceleró, su mente girando en cada dirección posible. Un giro que amenazaba con arrastrarles a todos a un abismo desconocido. Mientras el caos continuaba, Tomás se dio cuenta de que tenía que elegir. Pero, ¿elegir qué? La verdad, oscura y enmarañada, comenzaba a surgir, empujándolo hacia una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida y de Clara para siempre. Y antes de poder determinar aquello, la sombra del futuro se cernía sobre ellos, llevando consigo la promesa de más secretos y traiciones inimaginables. El estallido del dispositivo resonó en el aire como un trueno. Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Clara yacía en el suelo, su vida deslizándose a pasos agigantados, mientras la tensión se cortaba como un cuchillo afilado. La escena se tornó caótica. Laura, con el rostro pálido, trataba de agarrar el dispositivo, pero el tiempo se movía a un ritmo diferente. De repente, un brillo intenso iluminó el campo, un fogonazo que parecía purificar la oscuridad. ¡Agachados!, gritó un agente mientras el resplandor del dispositivo giraba, dejando una estela de datos brillantes. Clara, aún batallando por permanecer consciente, apretó los ojos mientras la luz la envolvía. Tomás sintió un nudo en la garganta, incapaz de apartar la mirada. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero su voz se ahogaba entre el murmullo creciente de la multitud.
Justo cuando parecía que todo iba a colapsar, la figura de Raúl se detuvo. Una mirada de pureza y rabia emergió de su rostro. No puedes hacer esto, Clara. Eres la clave. El aliento de Tomás se paralizó al escuchar esas palabras. La clave. El mundo a su alrededor se transformaba en un laberinto de confusión. Clara levantó la mano intentando hablar, pero el sonido no podía escapar de sus labios. De repente, el dispositivo que Laura sostenía comenzó a vibrar con más intensidad. Los agentes retrocedieron, pero Raúl avanzó, sus ojos desbordando algo más que odio. Eres más valiosa de lo que piensas, Clara, y ahora es el momento de que muestres tu verdadero poder. Las palabras de Raúl retumbaron en la escena, el eco marcando el tono de algo más oscuro. Laura, sintiéndose amenazada, dio un paso atrás. Esto no es lo que creías. Clara no es una traidora. Ella ha estado luchando todo este tiempo contra fuerzas que jamás podrías comprender. La verdad parecía destellar en el aire, un giro inesperado que hacía tambalear incluso al más fuerte. Tú no lo entiendes, Laura. Todos estamos atrapados en el juego. Solo hay un camino, y son ellos. Cualquiera que se interponga será el próximo. Raúl gritó, levantando el dispositivo que ahora emitía un ruido ensordecedor. En ese instante, un estallido de luz se produjo, y la atmósfera se tornó eléctrica. El campo se encendió en destellos de memoria. Visiones del pasado de Clara comenzaron a brotar en su mente. Por un segundo, Tomás vio imágenes fugaces de un tiempo olvidado. Conspiraciones, traiciones y una verdad desgarradora sobre el verdadero origen de Clara. Su corazón latía con una mezcla de amor y desesperación. «Clara, confía en mí», gritó, sintiendo una punzada de angustia, mientras a su lado, los demás miraban en shock. Clara, bañada en esa luz, finalmente habló. «Tomás, yo no soy solo una huérfana. Soy parte de algo mucho más grande. Algo que no puedo controlar». Sus palabras salieron entrecortadas. Un grito en el desierto. Pero antes de que pudiera terminar, un nuevo giro golpeó la escena. «¿Cómo has podido ser tú, Clara? Nunca lo imaginé», dijo Elena, su voz llena de incredulidad. En ese momento, todos dieron un paso atrás. ¿Quién era realmente Clara? Justo cuando la atmósfera se volvió insostenible, el dispositivo cobró vida y una onda expansiva los lanzó a todos por los aires. Tumultos llenaron la noche, y cuando Tomás recuperó la vista, vio a la gente más cercano a él abrir fuego hacia Raúl. Todo era un caos. El eco de las balas retumbaba, pero en medio del estruendo, el rostro de Clara se iluminó y como si despertara se puso de pie. «Detente», su voz resonó, un tono que no había escuchado antes, imbuido de un poder inesperado. Y fue entonces cuando todo clicó. El dispositivo, vibrante, se activó con un destello final y el mundo pareció girar. «Ellos están viniendo», murmuró Clara, y mientras lo decía, la oscuridad se apoderó de todo. Tomás, lleno de confusión y terror, comprendió que Clara no solo era una víctima, sino una pieza clave de un tablero que había estado diseñado para manipularlos a todos. «Clara, ¿quién eres realmente?», gritó, pero la respuesta se perdió entre los ecos del desastre. La pregunta quedó suspendida en el aire, colgando como una sombra. Las luces se apagaron y no había respuesta a la vista. Un nuevo secreto se cernía sobre ellos, desnudando la realidad más oscura de todos. ¿Podrían sobrevivir al mar de confusión que se avecinaba? ¿Y qué papel jugaría cada uno en la historia todavía no contada? La noche los envolvía, dejando un vacío donde la verdad aguardaba ser revelada. Tomás quedó inmóvil. El caos a su alrededor comenzaba a desdibujarse. Escuchó la voz de Clara, llena de poder. Pero el mundo parecía dar vueltas. Raúl, con un gesto rápido, intentó algo, pero el brillo del dispositivo se intensificó y entonces todo explotó en un destello cegador. El campo se iluminó como si fuera de día. Un fogonazo de luz deslumbrante envolvió a todos y Tomás sintió que una fuerza invisible
lo empujaba hacia atrás. Todo se volvió un torbellino de sonidos, gritos, pasos rápidos, el roce del viento. La luz hizo que las sombras se desvanecieran como humo, y por un instante todo fue silencio. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de nuevo en el campo. Pero algo había cambiado. Clara estaba en el suelo. Su mirada era otra. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si tuvieran un poder oculto que nunca había mostrado. «Tomás», susurró con una voz resonante. Era Clara, pero no era la misma. «Clara, ¿qué pasó?», preguntó él con el corazón latiendo a 1000 por hora. La confusión llenaba su mente, y en ese momento una risa fría llenó el aire. Era Paul, que ahora parecía más resignado, pero también más despiadado. «No te engañes, Tomás, nunca has conocido realmente a Clara». Y antes de que pudiera responder, algo sorprendente sucedió. Clara se levantó de un salto, como si no sintiera dolor. Su voz resonó con una autoridad desconocida. «No soy quien creías, Tomás. Nunca lo fui». Tomás sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». Pero Clara no se detuvo. «Soy parte de un legado que tú no comprendes. Todo lo que has visto es solo la punta del iceberg. Raúl tenía razón. No soy una víctima. He estado aquí para proteger esta información, pero no solo por ti o por nadie. Es más grande». Los murmullos de los hombres, armados, se apoderaron del aire. «Espera», gritó uno, su mirada abriendo lo que parecía un abismo de confusión. «¿A qué te refieres?». «Mi familia tiene secretos construidos sobre generaciones», continuó Clara, mientras sus ojos se posaban en cada uno, incluido Raúl. «Debemos ser mejores que esto, pero han pasado cosas que ni siquiera puedes imaginar». Mientras Clara hablaba, un intenso relámpago sacudió el cielo, como si el universo estuviera resonando con su declaración. Todos se quedaron mirando, incapaces de hacer algo, cuando de repente otro agente apareció detrás de Clara, armado y decidido. «No sabemos en qué te has involucrado, Clara. Esto termina aquí». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Clara, ten cuidado». Pero antes de que pudiera detenerlo, el agente alzó su arma. «¡Detente!», gritó Clara con una intensidad que hizo temblar el aire. Y con un movimiento rápido, el agente quedó paralizado. Había un poder en Clara que Tomás no podía comprender. «Ella es…». El agente balbuceó, su expresión llena de horror. El caos dejó de ser solo ruido. Se tornó inmenso. Tú eres la clave, el legado». Repentinamente, las sombras serpentearon en torno a ellos, como si la misma tierra comenzara a temblar ante la verdad que estaba a punto de revelarse. Raúl sonrió, con esa satisfacción inquietante. «Así que todo fue una trampa, ¿eh? ¿Por eso nunca me dejaste alcanzarte, Clara?». «Ya basta», gritó Tomás, sintiendo cómo el dolor se convertía en rabia. «Clara, ¿qué significa todo esto?». Pero justo cuando las palabras salían de su boca, el cielo estalló en un trueno ensordecedor. De la oscuridad, un holograma emergió, proyectando imágenes de un pasado que Tomás jamás había imaginado. Secretos de un legado oculto, conspiraciones tejidas por generaciones. La conexión entre Clara y Raúl más profunda de lo que había creído. ¿Qué es esto?», murmuró Tomás, sus ojos fijos en las imágenes mientras temía la respuesta. Cada revelación daba vida a otro peligro, otra inquietud. «Es la razón por la que nunca pudiste conocerme de verdad», dijo Clara, sus ojos ahora llenos de dolor. «Tomás, yo…». Pero la explosión de luces interrumpió su frase, y él la vio caer de rodillas. No era solo el peso de las revelaciones, era algo mucho más profundo. Una verdad que todos temían. Tomás se acercó, con temor y desesperación, mientras de fondo el caos reinaba. «Clara, respira, salgamos de aquí». Pero en ese momento, una sombra emergió del fondo, un rostro que todos creían perdido. Era Elena,
de pie en el borde entre ellos, con los ojos llenos de furia. No será tan fácil, Clara. Has jugado en el lado equivocado todo este tiempo. Ahora todos tendrán que pagar. La pregunta quedó flotando. ¿Podrían los lazos de confianza entre todos sobrevivir a la oscuridad que acechaba? ¿O estaban condenados a revivir los mismos errores que el pasado ya había escrito para ellos? La tormenta giraba en su interior, y la hora de la verdad se avecinaba, dejándolos heridos y preparados para un conflicto sin precedentes. Tomás sintió como el aire se volvía denso, cargado de tensión. Clara, de pie con su nuevo poder emanando como un halo brillante, enfrentaba a Raúl y a Elena. Sus ojos brillaban con un fuego inquebrantable. No soy solo un peón, soy la heredera de un legado que no puede caer en manos equivocadas, declaró como si su voz resonara más allá del ámbito físico. Raúl retrocedió un paso. Algo en su sonrisa se desvaneció. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Tu pasado es tu prisión. La inseguridad en su rostro se hizo evidente. Clara estaba a punto de destruir lo que él había construido. No puedes compartir esto con ellos. ¿Quiénes se creen? Ellos no son más que piezas en un tablero. Basta, Raúl, gritó Tomás, incapaz de contener su ira. Esta vez, Clara me pertenece. No me quedaré de brazos cruzados mientras manipulas a la gente. Eres un monstruo. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de verdad. Las miradas se cruzaron. La tensión era palpante. Elena, sorprendida, dio un paso hacia Clara. Tú nunca me dijiste la verdad. Siempre creí que eras una víctima. Pero esto cambia todo. Su voz temblaba entre la incredulidad y la traición. Lo sé, Elena, pero ibas a ser arrastrada a este conflicto. ¿Y yo? Clara se detuvo, luchando por encontrar sus palabras. En ese instante, un grito interrumpió la conversación. Un agente, tambaleándose, cayó hacia atrás, mientras las luces del dispositivo brillaban más intensamente. No hay tiempo. Eres la clave. Clara, debes activarlo antes de que sea demasiado tarde, gritó Laura desde un rincón oscurecido. Sus ojos mostraban una mezcla de urgencia y terror. Sin pensarlo, Clara activó el dispositivo. Una oleada de energía iluminó todo a su alrededor. Tomás sintió que su corazón palpita. ¡Clara!, gritó, sintiendo que se acercaba a lo inevitable. Pero algo cambió. En lugar de destrucción, el brillo se volvió en calma. El zumbido resonante se transformó en un canto. ¿Qué está pasando?, murmuró Raúl, mientras todos caían de rodillas, aturdidos por el poder del dispositivo. Esto no puede estar pasando. Su voz se quebró ante la luz. Cuando la luz finalmente se desvaneció, los sobrevivientes se encontraron en un claro, lejos del caos que habían dejado. Clara había despertado algo profundo en todos. La conexión entre ellos era ahora más fuerte que nunca, pero había perdido a alguien en el proceso. Esto no terminó, Raúl. Nunca dejaré que domines a nadie más, dijo Clara, su mirada llena de determinación. El silencio resonó, pero la atmósfera era llena de esperanza. Tomás se acercó a Clara. Nosotros superamos todo. Podemos reconstruir lo que se rompió. Ella asintió, lágrimas en sus ojos. Pero una sonrisa brotó en sus labios. ¿Pueden perdonarnos?, preguntó Elena, buscando la mirada de Clara. Mis acciones fueron egoístas. Estaba cegada por el rencor. Podemos unir fuerzas, si me lo permiten. Mientras el grupo comenzaba a reconstruir sus vidas, una conexión palpable llenó el aire. La traición, el dolor y el secreto se convirtieron en piezas del pasado, que se metamorfosearon en una nueva esperanza. Pero el recuerdo de las sombras todavía acechaba a sus espaldas. No esperen, este es solo el comienzo.
relampagueó Raúl desde la distancia, su mirada oscura lanzando una advertencia al viento. Tomás se giró hacia Clara, su mano entrelazada por la de ella. «Vamos a construir algo mejor, juntos», susurró. Y aunque la promesa de un nuevo futuro brillaba ante ellos, el eco de la traición resonaba en su mente. Con todo lo vivido, la historia no había terminado. Aquello que habían enfrentado simplemente señalaría un nuevo comienzo, un nuevo destino, lleno de incertidumbre y decisiones que aún debían tomar. Las primeras luces del amanecer iluminaban el horizonte, pero en su interior la pregunta seguía flotando. ¿Podrían realmente dejar atrás sus pasados y forjar un nuevo futuro juntos? Antes de salir del claro, una voz resonó dentro de Tomás. No es autocuidado dejar de luchar. Y justo en ese instante, el eco de la vida volvía a empezar. Aquí es cuando entra tu parte. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta, Acora, para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.